Bueno, vamos entonces a pedirle a las personas del audiovisual que nos están acompañando con nosotros, con las láminas también. Y hoy vamos a estar hablando sobre quién es Dios y por qué debo de creer en Él. Sabe, la mayoría de las personas dicen, yo creo en Dios, ¿cierto? Pero no le conocen. Incluso un personaje famoso de la Biblia llamado Job, hombre piadoso que reconocido por Dios mismo como un hombre bueno, vivió toda su vida amando a Dios, creyendo que le servía, pero hasta un momento en su vida, cuando estuvo en una crisis existencial, tuvo un encuentro personal con Dios. Y fue en ese momento que lo vio cara a cara que él dice, de a oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Fue en ese momento en que Job realmente conoció quién era Dios, porque lo había escuchado, sus padres le habían heredado el conocimiento de un Dios que está en un cielo lejano, pero es Job ahora el que dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Así que vamos a hablar de quién es Dios o qué es Dios también para nosotros, ¿verdad? Dios es una palabra que se suele emplear para identificar a un ser superior, que está presente ahí en el universo, que no sabemos dónde y que trasciende nuestro mundo. Está superior al ser humano y es creado y es el creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos, de todo, incluso lo que no podemos ver. Ese es el concepto que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de eso. Entonces, cuando estamos hablando de este ser supremo, la palabra que se utiliza en el idioma inglés, ustedes saben, ustedes que son expertos en inglés, es God, ¿verdad? Y la palabra God viene de un origen alemán. Y ese término es empleado en uno de los primeros Nuevos Testamentos que se conoce, que se llama el Christian Codex Augustus. Y en estos 4 evangelios se utiliza la palabra gun, que se utiliza para llamar, para invocar un poder supremo. Por eso, siempre que vamos a empezar un servicio, decimos, vamos a llamar a la adoración, vamos a hacer un llamado, vamos a invocar a Dios, dicen en algunas otras iglesias. Porque este es el término que se utiliza en estas primeras traducciones del cuarto siglo, ¿verdad? Y en español nosotros utilizamos la palabra Dios, que también tiene su origen en el latín, Deus, como lo dicen también en el portugués, dicen, oh, meu Dios, es el Dios. Y el significado de esto es algo que brilla, algo que brilla. Algo super iluminado, ¿verdad? Así que en las tradiciones occidentales como la nuestra, que estamos en este lado del mundo, para nosotros Dios, que somos cristianos, es el origen. Dios es único, igual que los judíos, igual que los islámicos, creemos en un solo Dios, ¿cierto? Y ese es nuestro origen. Y estas 3 religiones, tanto el cristianismo como el islam y el judaísmo, creemos en un Dios que parte de ese encuentro con Abraham. Por eso decimos que estas son religiones abrahámicas, porque parten de ese encuentro que tuvo el patriarca Abraham con Dios. Y de ahí deriva el cristianismo, el islam y también el cristianismo. Y la Biblia también diferencia a este Dios de otros dioses, especialmente en la Biblia en español. Diferenciamos al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Israel, al Dios único con una D mayúscula. Cuando hablamos del Dios supremo usamos la D mayúscula. Cuando hablamos de otros dioses, como el Dios Mamón, que es el Dios del dinero, el Dios Baco, el Dios del vino y otros más, se usa una D minúscula, ¿verdad? Para darle el valor o el reconocimiento que Dios tiene. Como cristianos que nosotros somos, con tradición hueleyana, nosotros creemos sí que hay un único Dios, un Dios verdadero, santo, amoroso, eterno, que no tiene límites, que en su poder es todopoderoso, que tiene la sabiduría completa, es bondadoso, es creador, es conservador de todas las cosas.
Creemos en un único Dios, pero a diferencia con el judaísmo y a diferencia con los islámicos, es que nosotros creemos que Dios se manifiesta al ser humano en tres diferentes personas, siendo una misma esencia. Esto no quiere decir que hay tres dioses, sino quiere decir que Dios, para que nosotros que tenemos una mente finita, los seres humanos, podamos entender cómo Él funciona, tiene tres actividades diferentes. Una es el Padre, el de todas las cosas, ¿verdad? El Creador. La otra es el Hijo Jesucristo. Y la tercera es el Espíritu Santo. El Padre es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. El Hijo es Jesucristo, que es Dios mismo hecho hombre. Por eso decimos que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y el apóstol Juan dice que habitó en medio de nosotros, tomando forma de humana. Y lo conocemos también como el Redentor del mundo, porque es el que redime al ser humano de su pecado, pagando Él el precio que nosotros debíamos por nuestro pecado en la cruz del Calvario y salvando a todo aquel que cree en Él. Y la tercera persona de esta Trinidad, la tercera persona y función de Dios para que nosotros los seres humanos lo entendemos en la Trinidad, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene la tarea de empoderar, de guiar, de instruir, de redarguir a la iglesia. ¿Para qué? Para que se mantenga firme, para que se mantenga orientada en la misión que Dios le ha encargado. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Entonces la pregunta para que nosotros nos debemos de hacer es, ¿cuáles son las ventajas de creer en Dios? ¿Cuál es la ventaja de decir yo creo en el Señor Jesucristo? Sí, yo creo en el poder del Espíritu Santo. Sí, yo creo que Dios existe. ¿Cuál es la diferencia? Porque en el mundo hay una gran cantidad de personas, millones y millones de personas que dicen yo no creo en Dios. Y dicen Dios es un concepto que han inventado para dominar las masas. Otros dicen, bueno, es que emocional y psicológicamente estas personas son débiles y necesitan un ser superior a cual creer para poder existir y tener control en su vida. Bueno, si estas personas no creen en Dios, tienen su derecho de hacerlo y lo pueden hacer. Pero ¿cuáles deben ser las ventajas de nosotros que sí hemos dicho, yo quiero creer en Dios, yo creo en Dios? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles bendiciones nosotros tenemos por creer en Dios? Bueno, vamos a estar enumerando algunas de ellas de las que nos dice el Señor, ¿verdad? Vamos a tener nuestra doctrina, la enseñanza de la iglesia cristiana y de la iglesia hueleyana nos enseña que Dios nos brinda ciertos elementos para que nosotros podamos creer en Él. Cualidades de Dios en las cuales nosotros depositamos y creemos por ciertas. Primero que nada, como cristianos, hay algo de donde se define toda nuestra fe. Todas nuestras enseñanzas, toda nuestra doctrina es que creemos firmemente que la Biblia es palabra de Dios. ¿Verdad? Que la Biblia es palabra de Dios. Que la Biblia no, en su contenido original no tiene error. Y que es la máxima autoridad de la iglesia. Así que lo que la Biblia nos enseña, nosotros decimos que eso viene de parte de Dios. Entonces, ahí es donde podemos entonces basar nuestra fe, basamos nuestro conocimiento de quién es Dios, de acuerdo a lo que Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra. No podemos conocer otras cualidades de Dios si no se ha revelado a través de la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 10 en adelante dice que Dios se ha revelado al ser humano de muchas maneras, desde tiempos antiguos, por medio de la naturaleza, por medio de las cosas creadas y por medio del Señor Jesucristo, del cual se ha revelado para que nosotros lo conozcamos. Jesucristo decía, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Y cuando Cristo regresó al cielo dijo, Él vendrá otro que es de la misma esencia mía, que también viene del Padre y que también viene de mí, y ese es el Espíritu Santo. Y ese los va a guiar, los va a instruir, los va a llevar donde el Señor quiere que ustedes vayan. Así que la doctrina de la iglesia nos ayuda a nosotros para establecer
esas enseñanzas en las cuales nosotros basamos nuestra fe y por qué creemos en Dios. En esas cualidades divinas de Dios nos garantizan, una de ellas es que Dios no está muerto, Dios es un Dios vivo. Dios está vivo y no solo eso, no es un ser inerte, no es sordo, no es ciego. Él no está ausente de lo que nos pasa a nosotros, sino que Él está consciente de todo lo que pasa alrededor, porque es un Dios verdadero. No es un Dios inmóvil, es un Dios que está en constante movimiento, es un Dios vivo. Es santo, es amoroso y es eterno. Y todas esas cualidades de Dios están a favor de aquel que cree en Él. Primero vamos a analizarlas. Dios es eterno. Y la palabra eterno significa perpetuidad, o sea que es para siempre. Eso quiere decir que Dios no ha tenido ni principio y no tiene fin tampoco. El Salmo 90, versículo 2 dice que Dios dice que estaba antes de que nacieran todas las cosas, todos los montes. Antes de que se formase la tierra y el mundo, Dios ya existía. Desde los siglos hasta los siglos, tú eres Dios. ¿Qué nos garantiza eso? La eternidad de Dios nos contesta la pregunta de aquellos que hacen ese. Bueno, y si Dios existe, ¿quién lo creó? Pues nadie. Pues nadie, porque Él es el principio, Él es el fin, no hay nada antes ni después de Él, así que no hubo quien pudiera crear a Dios. Él es quien es. Él es quien es. Y es eterno. Y eso nos garantiza a nosotros que ha existido, que existió, existe y existirá. Y eso nos da a nosotros una seguridad como creyentes. Y ese es el primer beneficio que nosotros tenemos por depositar nuestra fe en Dios. Saber que Dios está con nosotros siempre en el transcurso de nuestra vida terrenal. Incluso desde antes que nosotros naciéramos, Dios ya está ahí presente en nosotros. El libro de los Salmos dice, desde el vientre de mi madre tú ya me conocías. Ahí me formaste como una cosa maravillosa. También podemos saber que si Dios existió, existe y existirá, sabemos que conforme vamos creciendo en el vientre de la madre, una vez que nacemos, una vez que vamos creciendo, que somos jóvenes adultos, que somos adultos maduros y ya después adultos mayores, sabemos que Dios va a estar con nosotros siempre. No vamos a tener el temor de que, es que Dios se va a morir la próxima semana y no me va a poder ayudar. No, Él va a estar ahí presente siempre porque Él es eterno. Y esa es una seguridad, una bendición que nosotros que hemos depositado nuestra fe en Dios podemos gozar. Dios nunca deja de ser. Dios nunca deja de ser. Y es que hay dos formas, cuando nosotros hablamos de que Dios es eterno y que si Él no tiene principio y no tiene fin, es difícil para el ser humano entender este concepto, porque hay dos formas en que nosotros podemos medir el tiempo. Uno es el cronos, que es el tiempo que nosotros tenemos siempre, con el que nosotros medimos el tiempo en nuestros relojes. Por eso existen los cronómetros, ¿nos han visto? Que es para medir el tiempo en horas, segundos, milisegundos. Ese es el cronos, es un tiempo lineal, donde hay un principio y hay un final. Esa es la forma lineal en que nosotros los seres humanos entendemos el tiempo. Por eso cuando vamos a pedir un trabajo, hacemos un resumen o un currículum vitae ahí y empiezan a poner uno casi que desde que nació hasta que murió, ¿verdad? Así, hasta que está el día de hoy. Dónde estudió, dónde trabajó, y todo va en sentido cronológico, en una línea de tiempo. Por eso el ser humano nace, crece, algunos se reproducen, pero todos morimos. Cumplimos con esa línea del tiempo. La policía cuando investiga un crimen también hace una línea de tiempo, donde murió la víctima, qué hizo antes de que la víctima sufriera lo que sufrió, dónde estaban los posibles sospechosos. Hacen una línea de tiempo para hacer una investigación. Pero Dios no, Dios se maneja en otra dimensión del tiempo, la cual se conoce como el kairos o el kairos. Es una palabra griega
Y eso significa que Dios actúa en el momento adecuado. Cuando Él en su voluntad dice, este es el momento oportuno, yo voy a participar. Y entonces Él entra en acción. Como por ejemplo cuando Moisés y el pueblo de Israel estaba siendo perseguido en Egipto, Dios los sacó de ahí, los acompañó, pero actuó hasta el momento en que ellos estaban contra la espada y la pared. Detrás de ellos un ejército persiguiéndolos, al frente un mar donde podían caer ahogados. Y entonces en el cronos de Dios, Dios llega y le dice, Moisés, detente, mira lo que yo voy a hacer, y abre el mar en dos y pasan ellos por tierra seca. Dios no actuó ni antes ni actuó después, actuó en el tiempo exacto. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida cuando damos testimonio. Gracias a Dios llegó a tiempo. Porque Dios nunca llega tarde ni llega temprano. Él llega en el momento oportuno en el que Él ha decidido que va a actuar. Así que ese es el cronos de Dios. Así que por su parte, la manera en que nosotros los humanos medimos el tiempo es con el cronos. Y decimos, llegaste tarde o llegaste temprano, de acuerdo a como nosotros medimos el tiempo de una manera lineal. Y es por eso entonces que hablamos de el orden cronológico o secuencial de las cosas. Así que ya de ahí, la mente humana tiene un dilema. Hay una tensión en la forma en que nosotros medimos el tiempo con la manera en que Dios actúa. Por eso hay algunos que tienen una gran discusión de que si Dios creó los cielos y la tierra en 7 días, como nosotros los conocemos de 24 horas, o si Dios creó, cuando se habla de 7 días, está hablando de 7 eras, de miles y millones de años. Hay un gran dilema porque el ser humano piensa en su mente finita en un tiempo lineal. Cuando el tiempo de Dios es completamente distinto a la forma en que nosotros los seres humanos comprendemos el tiempo. Él es eterno, Él es eterno. Y puesto que los humanos medimos el tiempo de esta manera, es muy difícil para nosotros concebir que algo no tuvo principio y que algo no tiene final y que somos eternos. Por eso, para muchos es imposible creer que los que estamos en Cristo Jesús tenemos vida eterna, porque para ellos la vida termina cuando usted ya lo meten en el estuche de cartón y lo incineran, o cuando lo ponen decían ahí, en el traje de madera o lo entierran, ¿verdad? Así que, y todo ahí termina. Por eso, cuando creemos en el Señor, cuando entendemos lo que Dios quiere, que somos ahora de la misma naturaleza de Dios, somos hijos de Dios, tenemos esa dimensión del tiempo diferente a la que lo contextúan las personas humanitarias, que simplemente creen en el yo vivo y yo existo, cuando muero dejo de existir. Para nosotros somos eternos como la cualidad de Dios. Y Dios siempre ha existido y continuará existiendo, y Él es para siempre. No hay un fin de Dios. Segundo, recuerde, primero la eternidad de Dios es importante porque Él nos acompaña a nosotros a través de toda nuestra existencia. Y ahora que somos hijos e hijas de Dios, Él nos acompaña también para la eternidad. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, es lo que nos dice la Biblia. Segundo, Dios es santo. Dios es santo. Y eso es importante porque sobrepasa toda la moral humana. Nosotros, los humanos, conforme pasa el tiempo, nuestra moral va cambiando. Lo que antes era malo, hoy es bueno. Lo que antes no era aceptado, ahora lo aceptamos porque se mide de acuerdo a la cultura del tiempo. La santidad y la moral se rige a través de la ética y la cultura del tiempo y del lugar y del espacio donde se encuentran ese grupo de seres humanos. En cambio, Dios es santo siempre. Y la santidad de Dios sobrepasa toda esencia moral humana. Por eso, cuando hablamos de que Dios es santo, es que Dios en su esencia, Él es bueno. Entonces podemos confiar que la santidad de Dios no le permite a Él mentir.
No le permite traicionarse a sí mismo. Por lo tanto, eso quiere decir que podemos confiar en Dios y en sus promesas. El saber que Dios es santo y saber que Él no miente nos ayuda a nosotros a entender que las promesas que Él ha hecho en la Biblia, Él las va a cumplir. Que Él cumple lo que Él dice y Él hace lo que Él dice que va a hacer. En eso se relaciona la santidad de Dios y que siempre va a buscar el bien de aquellos que son sus hijos y sus hijos. Cuando hablamos de la santidad ontológica de Dios, quiere decir la santidad del ser de Dios, de quién es Él. Quiere decir que Dios en esencia, Dios es verdad, Dios es bueno. Esa es lo que quiere decir Dios es santo. La esencia de Dios es la bondad. Por eso en el Salmo 50, versículo 21, Dios dice, ¿pensaste que yo era como tú? Pero te reprenderé. ¿Por qué? Porque la moral del ser humano, la santidad o el concepto de santidad del ser humano está muy distante del concepto de la santidad de Dios. Es más, el profeta dice que lo que para nosotros es la santidad, para Dios lo considera como un trapo de inmundicia, porque jamás podremos llegar a igualar esa santidad de Dios, la santidad absoluta. Y la palabra del Señor dice que de lo anterior se entiende que es incorrecto entonces para nosotros decir que Dios es un ser semejante al ser humano, o sea que está en igualdad de condiciones del ser humano. Dios siempre será superior. El Padre eterno siempre será superior y Dios no es como los humanos. A pesar de que en la persona de Jesucristo tomó forma humana, Él siguió teniendo una santidad superior porque obedeció al Padre hasta el fin. El libro de Hebreos dice, tentado en todo, pero no pecó en nada. ¿Verdad? Así que siempre mantuvo una santidad superior al ser humano. Y Dios es diferente porque Dios es superior. Es alto, Él es sublime. Él habita allí en la eternidad. Es un ser totalmente distinto, totalmente diferente, apartado y separado del hombre. Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. La palabra dice, Dios nos creó a nosotros y no nosotros a Él. Nosotros somos ovejas de su prado. Así que desde ahí se establece la superioridad de Dios, incluso esa superioridad de ser santos. Cuando el apóstol Pedro dice, sed santos, refiriéndose a Dios, sed santos porque yo soy santo. No se está refiriendo a que nosotros vamos a alcanzar la santidad absoluta que Dios tiene, sino que nos está llamando a apartarnos del mal para vivir como Dios nos pide a nosotros que vivamos. Porque jamás alcanzaremos la perfección de Dios o la santidad de Dios. Números 23, 19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir o cambiar de parecer. Esto establece que Dios está por encima del ser humano. Él no miente. El ser humano miente desde pequeños. A ver, si alguno de ustedes es padre o madre de familia, alguna vez sus hijos le han mentido cuando eran pequeñitos. Quiebran un vaso y dice, ¿quién quebró ese vaso? Yo no fui. Y el único que está ahí es él o ella, ¿no es cierto? No sé quién fue, pero usted sabe, ¿verdad? ¿Cuántos secretos le tenemos nosotros a nuestros padres cuando estábamos creciendo, verdad? ¿Cuántas cosas de nosotros no saben nuestros papás de nosotros mismos? El ser humano desde pequeño es diferente a Dios. Así que tenemos un Dios eterno, tenemos un Dios que es santo, tenemos un Dios en el cual podemos confiar y tenemos un Dios en el cual podemos creer porque también es todopoderoso. ¿Y qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos un Dios todopoderoso, podemos presentarnos delante de Él y presentar nuestras peticiones sabiendo que Dios tiene poder para responder a nuestras oraciones. Es una gran ventaja el poder tener a Dios de nuestro lado, que está a disposición de querer escuchar las oraciones de aquellos que creen en Él. Dice,
Toca y se le abrirá. Pide y se te dará. Porque Dios es todopoderoso y está actuando a favor con ese poder maravilloso que creó los cielos, la tierra, el universo entero. Ese Dios maravilloso está también actuando a su favor. Pero ¿qué quiere decir esto? Que Dios es omnipotente, que Él va a hacer todo lo que nosotros queramos. No, Él no es nuestro mayordomo, así que hay que hacer una diferenciación en lo que es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente. ¿Y qué significa eso? El Dios omnipotente no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa. Lo que sí quiere decir es que Dios puede hacer todo lo que desea hacer de acuerdo a su santa voluntad y naturaleza. Por eso cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, Él dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que determina qué es lo que Él va a hacer y qué es lo que Él no va a hacer. Y no lo hace no porque Él no pueda, sino porque Él se autolimita para hacer solamente su voluntad y aquello que es bueno. ¿Estamos entendiendo esto? Vamos a explicarlo un poquito más. Una de las confusiones más comunes sobre este tema es la confusión de que Dios puede hacer cualquier cosa. Es cierto, tiene el poder de hacer cualquier cosa, pero la Biblia nunca nos afirma la idea en ese sentido, de que Dios hace todo. Hay muchas veces, hay muchas cosas que Dios no puede hacer. No porque no tenga el poder, después no vayan a decir, uy, el pastor está diciendo una herejía que Dios no puede hacer todas las cosas. Sí, Dios las puede hacer, pero Él se autolimita. Como muchas veces usted se autolimita también. Lo que la Biblia llama un fruto del Espíritu Santo que se llama el dominio propio. ¿Verdad? Por ejemplo, usted va a una fiesta y alguien le ofrece alcohol y usted sabe que nosotros como cristianos de herencia hueleyana no tomamos alcohol. Entonces usted tiene el poder de decir, oh sí, claro, me echo uno, por si uno no es nada malo, no me voy a emborrachar, y se lo toma. Pero también usted tiene el poder de autolimitarse y decirse, no, no lo voy a hacer, porque esto me perjudica a mí, perjudica mi relación con Dios. Entonces Dios tiene el poder de hacer todas las cosas, pero Él se autolimita en algunas porque van y contradicen la esencia de lo que es Él. Y recordemos que la esencia de Dios es ser santo, es hacer siempre lo que es bueno. Esa es la esencia de Dios. La Biblia dice todo don perfecto, todo regalo, todo don perfecto, todo lo bueno viene del Padre Celestial que está en los cielos. Así que Dios no va a hacer algo que contradiga su naturaleza divina. No porque no pueda, sino porque Él se autolimita. Es igual como Jesucristo cuando estuvo en la tierra, cuando estuvo hablando en Mateo 24, que dice, y esto es lo que va a suceder en los últimos días. Y entonces uno de sus discípulos le dice, maestro, ¿y cuándo va a suceder tal cosa? Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, Él dice, esto solo el Padre que está en el cielo lo sabe. ¿Qué quiere decir Él? Él es Dios, Él conoce todas las cosas. Él dice, mi Padre y yo somos uno. Pero en su naturaleza humana, Él decide autolimitarse y no conocer todas las cosas y dejar que solo el Padre Celestial tenga el conocimiento de ellas. ¿Me están entendiendo el concepto? Dios se autolimita. Así que, por ejemplo, no puede mentir. Dios no puede mentir. Hebreos 6:16. También leímos ahora Números 23, que dice, Dios no es humano, no es hombre para que mienta. Así que Él no puede mentir. Santiago nos dice también que Dios no puede ser tentado. Cuando Satanás trató de tentar a Jesús en el desierto, cuando estaba 40 días y 40 noches en el desierto, fue tentado y lo tentó con todos los reinos del mundo. La respuesta de Jesús fue, no tentarás al Señor tu Dios. Así que Dios puede ignorar no puede ignorar la información, Él lo conoce todas las cosas. ¿Se acuerda del libro de Samuel? Pero en pocas palabras, Dios no puede hacer cualquier cosa que vaya en contra de su naturaleza. Todo aquello que vaya a negar a Dios, Él no lo va a hacer. Porque recuerde, su esencia es ser santo, su esencia es hacer lo que es bueno.
porque Él ama al ser humano, Él ama a su creación. Por ejemplo, Dios no va a hacer algo que sea injusto, no va a hacer que algo sea malo o hacer algo que sea un error. Dios siempre va a trabajar buscando el bien. Así que el apóstol Pablo también dice que Dios, ese poder de Dios, nosotros como cristianos lo podemos aprovechar, porque Pablo dice, en los momentos en que yo soy débil, el Señor se hace fuerte en mis debilidades. Y es ahí donde hay una ventaja para nosotros de creer en Dios, de saber que ese poder de Dios que hizo los cielos y la tierra, nos formó a nosotros también, ese poder está para ayudarnos cuando estamos a punto de tirar la toalla. Les voy a hacer una pregunta y espero que usted la conteste, no a voz alta, ni levantando la mano, ni diciendo amén. Es una pregunta que usted se va a contestar internamente. ¿Alguno o alguna de ustedes en algún momento ha sido tentado o tentada a abandonar su fe? ¿A abandonar la iglesia? ¿A dejar atrás al Señor Jesucristo? Bueno, en esos momentos de debilidad es cuando el Espíritu de Dios, cuando el Dios Padre utiliza todo su poder para ayudarle a usted y mantenerse firme y seguir adelante. Porque no es fácil mantenerse firme. Por eso el apóstol Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Y cómo podemos mantenernos firmes? Siempre teniendo una relación directa con Dios, para que el poder de Dios actúe en nosotros a través de su palabra, del Espíritu Santo y la comunión de los santos, y mantenernos a nosotros firmes. Y yo no sé cuál sea su debilidad, pero recuerde que tenemos a un Dios maravilloso, que su poder está actuando a nuestro favor. No sé cuál es su debilidad, si es un vicio, si es cualquier cosa que le impide a usted tener dominio propio o le impide a usted tener una relación con Dios. Dios tiene poder para vencer una adicción. Dios está con poder para rescatarte de algo que te está matando también. O quizás sea un milagro que usted está pidiéndole a Dios por mucho tiempo. Dios también tiene poder para concederlo, para ayudarte en estas cosas, para vencer todas estas adversidades. Pero recuerde que no va a resolverlo en el cronos. Porque nosotros cuando oramos queremos que se haga en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Como cuando vamos al restaurante de comida rápida. 3 carros adelante, que decimos, no, mejor vámonos, ¿no? Y nos vamos, no queremos esperar. Cuando pedimos un milagro al Señor, cuando le pedimos que Dios actúe, si ha pasado más de 24 horas ya estamos diciendo, es que Dios no me escucha, ¿verdad? Y es que Dios no actúa a nuestro tiempo, Él actúa en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Claro, el tiempo de Dios es hoy también, ¿verdad? Es hoy cuando tenemos que creer en Él. Es hoy cuando debemos rendirnos ante su presencia. Y entonces sí, Él está dispuesto a hacer lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Pero aquello que esté de acuerdo a la voluntad divina de Dios. A la voluntad de Dios. Lo cuarto es que Dios es sabio también. Y a nosotros a veces nos falta un poquito de sabiduría, ¿verdad? Podemos ser muy inteligentes, pero la sabiduría es otra cosa, es inteligencia más prudencia, ¿verdad? Y a veces somos muy inteligentes, pero no somos prudentes. Necesitamos ser sabios. Y Dios es sabio. Y algo que dice el Señor en Santiago es, si alguien no tiene sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará en abundancia y sin medida. Así que esa es otra ventaja de creer en Dios, que aun cuando no somos sabios, Dios en su sabiduría nos ayuda a nosotros a poder encontrar claridad en todas esas áreas grises en las que estamos viviendo actualmente. Porque el mundo hoy en día vive en un momento de confusión. No hay blancos, no hay negros, todo es gris. No hay bueno ni hay malo, no hay absolutos. Y en medio de esas aguas nosotros nos tenemos que manejar y ser sabios para encontrar lo que es la verdad o el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y cuando no tenemos sabiduría para poder tomar una determinación es cuando necesitamos que Dios nos ilumine, que nos dé su sabiduría. Y estamos urgiendo de eso, estamos urgidos de esa sabiduría de Dios para clarificar, para quitar nuestras dudas y para abrazar la verdad.
Esa sabiduría de Dios está disponible a todo aquel que cree en Él. Así que podemos tomar ventaja de que la sabiduría de Dios está disponible y que Él la puede dar a todo aquel que la pida. La sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, la prudencia, todo eso aplicado en una sola receta, esa es la sabiduría que Dios le da a aquel creyente. Y recuerde que la sabiduría de Dios siempre va a estar por encima de la sabiduría del ser humano. Dios siempre está por encima de nosotros. Jeremías 51:15 dice: con su poder hizo el Señor la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo y con su inteligencia extendió los cielos. Ese fue el Dios el que creó todas las cosas. Es el Dios el que puede dirigir tu vida. Isaías 55:8-9 sigue diciendo: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así que por más sabio que usted se considere, por más premios Nobel que usted tenga de literatura, de economía, de filosofía y letras, por más que usted crea que es el hombre o la mujer más sabia sobre la tierra, la sabiduría de Dios está por encima. Así que esa sabiduría está disponible también para aquellas personas que creen en el Señor. Recuerden, el que no tiene sabiduría, pídasela al Señor y Él se la dará abundante y sin medida. Y quinto, y uno de los que yo considero es uno de los más maravillosos, es que la misericordia, la bondad y el amor de Dios está disponible para nosotros. Y le damos gracias a Dios de que Él no nos juzga a nosotros conforme a nuestros actos, conforme a nosotros merecemos. Y que no nos juzga con amor, con misericordia, porque Él ya juzgó a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Así que si cuando creemos en Él, cuando creemos en Cristo, Dios nos sustituye a nosotros y condena a Cristo y nos mantiene a nosotros libres por amor. Por eso el versículo más famoso de la Biblia: y de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que las personas que decidimos amar a Dios, entregar nuestra vida al Señor, gozamos también del privilegio del amor y la bondad y la misericordia de Dios están a nuestro lado. La bondad de Dios nos permite ser esos recipientes de su misericordia, el perdón de nuestros pecados, tener acceso a la vida eterna a través de Dios hecho humano en la persona de Jesucristo. También el Salmo 136:1 y 2 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura ¿para cuándo? Para siempre. Y den gracias a Dios de dioses, su gran amor perdura para siempre. Una vez más podemos ver aquí esas cualidades de Dios, como lo es el ser eterno, como es el amor, la bondad de Dios, la sabiduría de Dios actuando a nuestro favor. Así que para concluir, cuando creemos en Dios, nos beneficiamos con depositar nuestra fe en Él, porque Él nos provee de toda guía a través de su Espíritu Santo. Y de esa manera podremos tener aquí en la tierra una vida abundante y fructífera, y allá en el cielo la vida eterna. Así que vale la pena creer en Dios. Amén. Vamos a cantarle a Él un último canto.